En esta sesión nos van a acompañar tres ponentes, el profesor Salvador Millaleo, Jessica Cayupi y Leonel Lienlaf. Voy a pasar a presentarlos ahora. Primero el profesor Salvador Millaleo, que es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld en Alemania, especialista en derechos de los pueblos indígenas y en las relaciones entre derechos humanos y fundamentales e Internet. Jessica Cayupi es abogada de la Universidad de Chile, asesora jurídica en el ámbito municipal y social, presidenta de la Red de Mujeres Mapuche de Chile, integrante de la Asociación de la Mesa Indígena de Santiago y además ha escrito sobre consulta indígena, municipios y sistemas de evaluación ambiental. Y Leonel Lienlaf es escritor, poeta, cineasta y músico mapuche. En 1990 recibió el Premio Municipal de Literatura de Santiago, convirtiéndose en el primer poeta mapuche en obtener este galardón. Y ha desempeñado además labores de investigación sobre temas mapuches relacionados al mundo del lenguaje y el arte. Leonel ha tenido unos pequeños atrasos, así que se nos va a unir más adelante a la sesión. Cada expositor va a tener alrededor de 15 y 20 minutos para hablar, y al final, después de que todos hablen, va a haber una ronda de preguntas que pueden ir dejando por el chat de aquí del Zoom. Así que empezamos con el profesor Millaleo. Marimari Pulamien, Marimari Pupeñí, Marimari Compuché. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes. Hoy día, bueno, es un día especial, lo sabemos. Es hoy día en que comienzan las campañas para el plebiscito, digamos, la votación que creo que es la más importante en los últimos 30 años, y donde tenemos, no sé si se realizará, pero creo que tenemos una oportunidad de asentar las bases de una nueva relación entre los pueblos originarios y el Estado de Chile. Asentar en el sentido de que nunca ha habido se ha establecido las bases de una relación que no sea en Chile de dominación de parte del Estado de Chile y de subordinación respecto a los pueblos indígenas. No ha habido otra manera de relación hasta el día de hoy, no hay otro relacionamiento, sino que es principalmente por el cauce de esta dominación, y la posibilidad es renovar esta relación, generar un nuevo tipo de relación a partir de reconocimiento de derechos, de la existencia, por cierto, de los pueblos indígenas y de derechos colectivos para los pueblos indígenas en una nueva constitución. Esto, digamos, parece muy retórico, pero si uno saca en cuenta lo que hemos vivido las últimas semanas, incluso con la magnificación que hacen los medios de comunicación habitualmente de situaciones de conflicto que ocurren en el sur de Chile, en particular en este conflicto intercultural entre ciertos sectores del pueblo mapuche y el Estado de Chile, uno puede ver que las relaciones, digamos, precisamente por ser de dominación, no son relaciones que son enfocadas como armoniosas, como de cooperación, sino más bien de conflicto. Esto es diversas formas de ruptura, diversas formas de violencias en plural, en las cuales parece que la cooperación está muy distante, que es muy difícil y donde no hay un entendimiento del otro como un legítimo otro, sino más bien un enfrentamiento, una visión en particular de los pueblos indígenas, pueblo mapuche, como un peligro, una amenaza, y una respuesta del Estado que en lugar de resolver un problema o problemas públicos, incrementa la conflictividad. Entonces, en esta constelación, necesitamos un nuevo comienzo, pero la desesperación de esta situación nos plantea que nos cierra los caminos, nos dice que parece una situación sin salida, que lo único que parece producir es un agravamiento, pero no una, digamos, un entendimiento. Entonces,
la idea de una nueva constitución es precisamente una posibilidad, no algo seguro, sino que una puerta que se puede abrir y que tiene que ver con el sentido mismo de una constitución. Eh, una constitución no es un documento, no es un librito chico, grande, formal, en fin. Una constitución en última instancia es el resultado de un diálogo sobre la estructura básica de la sociedad, sobre sus instituciones más importantes y cómo se va a organizar, por lo tanto, el poder, sus límites y su orientación en una sociedad. Una buena constitución es una constitución que logra una ecuación en los diversos factores que permiten organizar el poder, desde luego la distribución de los poderes clásicos, ejecutivo, legislativo, judicial, el establecimiento de ciertos límites al poder como los derechos fundamentales y eh, la determinación de ciertas finalidades básicas del Estado, como el bien común, la protección del medio ambiente, el patrimonio y una serie de otras posibilidades más, eh, que efectivamente es lo que va a permitir una discusión en cuestiones que están pendientes entre el Estado y los pueblos indígenas, que es precisamente cómo los pueblos indígenas pueden acceder en términos más equitativos al poder en la sociedad del cual han estado excluidos hasta el día de hoy. El que no figuren los pueblos indígenas en la Constitución en términos de forma, es decir, que no haya ningún texto escrito, ninguna cláusula específica que reconozca a los pueblos indígenas en la Constitución, es un síntoma de cómo se ha construido el Estado y cómo la relación del Estado ha convertido a los pueblos indígenas no en ciudadanos, sino en súbditos, en subordinados. Entonces, esto es lo que hay que romper ahora, esto es lo que está quizá a la puerta de romperse y por eso hoy puede ser un día distinto, un día especial quizá del cual nos podríamos acordar después, o no, quizá un día más de esta conflictividad que parece recrudecerse cada día más. Entonces, tenemos esta historia constitucional que es, como les decía, un síntoma de una historia política donde el Estado ocupa los territorios indígenas, donde el Estado ocupa la fuerza, por cierto, donde el Estado eh, controla o toma el control sobre los pueblos indígenas y donde empieza a quitarle sus propias instituciones, a establecer una serie de elementos como una condición de participación en el Estado de Chile, en la sociedad chilena, donde no se puede ser indígena y ser chileno a la vez, sino que para ser chileno se tiene que renunciar a ser indígena, renunciar en términos de ser parte de un proyecto cultural, de una forma de vida que es diferente. La idea de la asimilación precisamente es eso, que se ve forzado de una u otra manera, con mayor o menor violencia, el sujeto que es asimilado a parecerse a otro sujeto que lo domina, eh, olvidando sus propios rasgos de identidad característicos. Desde luego, en este caso, un proyecto de vida colectivo, su visión particular con la naturaleza, su vínculo espiritual con la tierra, su lengua, sus creencias religiosas, su cosmovisión, su filosofía, su pensamiento como indígena diferente y sus instituciones propias, políticas, educativas, culturales, en fin. Entonces, eso es lo que se inauguró en Chile a través de la colonización y que contempló, por cierto, un elemento económico-social, que es el despojo de la tierra, pero que sobre todo, en primer lugar, es un proceso de colonización política, de destrucción de las propias instituciones indígenas y su sustitución por la institucionalidad estatal. Y a partir de allí se produce el despojo de la tierra. O sea, aquí hay una razón primera de la situación indígena actual, que es la acción del Estado, y hay una consecuencia, que es la marginación económico-social, el empobrecimiento, luego la migración del campo a la ciudad, y otra consecuencia que es la humillación cultural, esto es que los propios referentes culturales indígenas son desacreditados o prohibidos y se estigmatizan a los indígenas instalándose un racismo, digamos, habitual y cotidiano que lamentablemente parece no haber cedido todavía. O sea, estos elementos van a constituir esta relación de subordinación que va a ir, digamos, desarrollándose en el tiempo. Ahora, Chile tiene una peculiaridad en este respecto que hay que tenerla muy presente.
Todos los países que tienen colonización han tenido procesos similares. Esto es ocupación, apoderamiento de los recursos de los pueblos indígenas, desinstitucionalización, genocidio inclusive respecto a la misma existencia de los pueblos indígenas, asimilación cultural, pero en algún momento estos países, en la medida que desarrollaban sus democracias, se dieron cuenta que esto no es compatible simplemente con la democracia, que no se puede predicar los derechos fundamentales que predica Occidente en el constitucionalismo y en la construcción del sistema jurídico y hacer esto, que son cuestiones que son completamente incoherentes, inconsistentes entre sí y que por lo tanto en algún momento había que empezar a dar marcha atrás, es decir, tratar de establecer un nuevo tipo de relación, un nuevo tratamiento, le dirán algunos, como en el caso de Roosevelt en Estados Unidos, el New Deal, el Red New Deal con los pueblos indígenas, un proceso, digamos, de un acercamiento de soledades, como lo dicen los canadienses, en fin, un reencuentro con los pueblos indígenas que fuera constructivo, que fuera más positivo. Y ahí empieza un camino largo que va desde un paternalismo en primer lugar hasta formas de empoderamiento, de reconocimiento de derechos, de formas de cooperación que son muchas más constructivas que las que han existido. Este es un proceso que uno puede ver en todos los países de colonización. Lo que singulariza a Chile es que cuando Chile parecía empezar a recorrer este camino, vino una nueva etapa en lugar de, digamos, deshacer el camino donde se profundiza. Y esto fue la dictadura cívico-militar. O sea, cuando Chile empezaba a generar sus primeras leyes indígenas, cuando empezaba dentro de la reforma agraria a devolver tierra a los pueblos indígenas, donde empezaba a concebir esta variable cultural como relevante a la hora de una democracia, entonces viene la dictadura e instala algo mucho más crudo, que es un modelo económico-social basado en la extracción de materias primas, de recursos naturales, muchos de los cuales están vinculados muy íntimamente a los territorios ocupados tradicionalmente por los pueblos indígenas. Entonces, justamente cuando estábamos empezando a andar el camino de vuelta, vamos con el acelerador en la otra dirección y profundizamos, por lo tanto, esta pérdida de territorio, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de cultura, la división de las tierras indígenas, la pérdida de las raíces ancestrales, la pérdida de la lengua, y eso va a ser así hasta la democracia. Y lamentablemente en la democracia eso no va a terminar, sino que se va a continuar hasta el día de hoy con patrones similares, pese a algunas variaciones que son estas políticas de garrote y zanahoria, donde está el garrote en el caso de las protestas indígenas, que es la represión policial, la violencia institucional, y la zanahoria, que es básicamente la repartición de ciertos beneficios a través de programas sociales, pero donde el problema sustancial que da origen a todo esto, que es la exclusión política, jamás va a ser abordado hasta el día de hoy. Entonces, hasta el día de hoy hay una exclusión política, hay una hay una existencia subordinada a los pueblos indígenas, y esto es lo que una ocasión tan especial como la que inaugura el estallido social del año pasado a través de un proceso constituyente en democracia, abierto a la ciudadanía, con la posibilidad de un cuerpo, un órgano constituyente elegido íntegramente por la ciudadanía, abre una posibilidad distinta, que también es distinta para los chilenos. Tampoco los chilenos habían nunca construido tan plenamente en democracia una nueva constitución. Entonces, efectivamente, es una posibilidad nueva para todos y abre estas posibilidades que antes habían sido privadas. Entonces, es un espacio indeterminado, es un espacio que no necesariamente está clausurado para los pueblos indígenas y que por ello abre perspectivas nuevas. Pero vamos a ver qué va a pasar. Pero bueno, en eso estamos. Hemos llegado hasta esta situación, hemos llegado con una conflictividad que en los últimos años con esta política del garrote y zanahoria no hace sino escalar, donde no escala hacia un lado en el sentido de que la violencia institucional del Estado ha recrudecido, involucrado a niños, a mujeres, en forma bastante cruel, digamos, y con una observación de parte de los organismos internacionales de derechos humanos muy recurrente en el caso de Chile. Y por otro lado también hay otro tipo de violencias que surgen en procesos como este, que se explica, yo no la justifico, pero se explica pues, condiciones de conflicto étnico
que surgen violencias étnicas cuando efectivamente no hay salidas institucionales adecuadas. Entonces hay grupos que defienden estas vías de violencia como una forma de reivindicación de los derechos y entonces se profundiza el desencuentro, se polarizan las situaciones, se vuelve una situación que no se ve una salida. Pero la verdad es que si uno mira también la historia a largo plazo, uno tiene que darse cuenta que las salidas están. Todos los países, como les decía, que tuvieron una historia parecida en alguna parte con la nuestra, han encontrado algún tipo de salida que no ha eliminado los problemas ni ha nivelado todas las desigualdades, pero sin duda han construido acuerdos que permiten mejores condiciones a los pueblos indígenas que las que tenemos en Chile. Ellos nos han indicado el camino está, tiene que ver precisamente con estos esquemas de convivencia que partan desde la Constitución y se proyectan en la legislación y en las políticas públicas, y ahí está esa experiencia. Tienen que ver con acuerdos de acomodo constitucional, con la construcción sobre todo de tres elementos que han funcionado hasta aquí más o menos en todas las partes donde se ha construido una nueva convivencia, o más o menos, digamos, que se ha construido entre el Estado y los pueblos indígenas, que es un reconocimiento constitucional que involucre, en primer lugar, una redistribución del poder a través de representación especial de los pueblos indígenas en los órganos de toma de decisiones, como los parlamentos, los gobiernos regionales, municipales, en fin. En segundo lugar, regímenes autonómicos, en los cuales los pueblos indígenas reciben poder del Estado para regular sus propios asuntos, sus propios territorios, y así, lejos de ser ya contrario al Estado, los pueblos indígenas se pueden sentir en alguna medida en sus propios territorios como parte o ejerciendo el poder del Estado. Y en tercer lugar, la consagración de un conjunto de derechos colectivos en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos, que se refieren a derechos territoriales para conservar y recuperar los territorios perdidos, para regular los recursos naturales, para conservar su identidad, su cultura, su lengua, sus propias formas de educación, de pensamiento y de salud, en fin, y que esto se ha desarrollado en mayor o menor medida en otros países que han experimentado algo parecido a situaciones como las nuestras. Ahí está la experiencia y precisamente lo que tenemos ante nosotros es la posibilidad de recorrer un camino parecido, en nuestros propios términos, pero aprendiendo la experiencia acumulada hasta ahora y así empezar a resolver este conflicto. Así que la verdad, cuando a mí me dicen aquí hay una guerra civil, aporte en la Araucanía, que acá la violencia no se contiene, además de manipulativa la información, porque solo se remite a lo que sucede en ciertos sectores solamente, es algo que trata de mantener un status quo que es un status quo de no solución de un conflicto que sí en el fondo se puede resolver y ahora tenemos la capacidad de hacerlo, podemos adquirirla a través de un proceso constituyente. Así que yo creo que con mucho optimismo estamos en tiempos interesantes y ojalá estos tiempos deriven en asentar las bases de una nueva relación. Muchas gracias, profesor. Recordarles a todos que pueden dejar sus preguntas en el chat para que lo recuerden. Y ahora continuamos con Jessica. Bueno, Marimar Gualamien, Marimar Compuche, Compu Wenui, Marimar Compu Huaychafe, Compu Somo Huaychafe. Inche Jessica Cayupi Yancaleo Piñán, y esta tarde, bueno, les mando un afectuoso saludo a todas, todos y todes que nos están escuchando o visualizando a través de esta plataforma. Y bueno, agradecer la invitación en primera instancia. Se agradece que en los paneles ya se entienda que tiene que haber algún tipo de paridad, ¿no es cierto? Ya no solamente hombres exponiendo, que antes pasaba mucho, sino que se agradece también que poco a poco se vayan considerando también como ponentes a las mujeres. Tal como dijo el profesor Salvador, estamos en una fecha histórica, estamos en un momento en que la contingencia ha sido originada por un movimiento ciudadano, un movimiento de los pueblos que es muy relevante y que esperamos que nos lleve a un nuevo camino, a un nuevo diálogo, a un nuevo entendimiento entre los distintos pueblos que habitan este territorio. Hoy día comienzan las campañas tendientes a
al plebiscito del 25 de octubre para definir si aprobamos o no aprobamos una nueva constitución y cuál va a ser el órgano que va a aprobar esta nueva constitución. No obstante, tenemos que dejar pendiente que aún esto no está totalmente definido porque se están discutiendo aún los escaños reservados en el Parlamento. Entonces, aún no podemos decir que vamos a tener un órgano constituyente que sea realmente plurinacional, donde se respeten las miradas de todos los pueblos que habitan este territorio. Esperamos que así sea, y que a la vez ese órgano constituyente, dentro de los escaños reservados para pueblos originarios, también sea algo paritario, ahí en esa modalidad, es muy necesaria. Y más allá de un tema de paridad occidental, a la que siempre se apela, sino que en este caso mirado por los principios de los pueblos originarios. En el caso del pueblo mapuche, el principio de complementariedad, dualidad, que siempre ha intentado poner lo femenino y lo masculino a la par. Que se haya perdido con la historia ya es otro tema, pero sí es relevante hacer hincapié que nuestra cosmovisión nos lleva a eso y tenemos que sí o sí reflejarlo en todas las instancias que podamos, y obviamente en las instancias políticas, en las instancias de toma de decisiones, eso también tiene que ser así. Abocándonos un poquito a lo que es el seminario, bueno, y antes de ya entrar a un análisis más profundo, me gustaría hacer una pequeña acotación con el nombre que recibí en el afiche, grupos vulnerables. Realmente yo no creo que los grupos, o los pueblos indígenas, quizás los menores, las personas de la tercera edad, seamos grupos vulnerables, porque eso marca en sí que hay una condición intrínseca que nos hace vulnerables. Yo creo que somos grupos vulnerados o que históricamente han sido vulnerados por condiciones externas, ya sean históricas, por pugnas de poder, por el mismo colonialismo que está siempre presente entre nosotros, por el sistema capitalista, por el patriarcado. Entonces, no sé si sea la mejor forma de denominarnos. No compartimos esta denominación con la red de mujeres mapuche que estuvimos viendo este tema. Y bueno, creemos que somos grupos que han sido vulnerados históricamente por la situación hegemónica que se impuso cuando llegó acá el español y le siguió la República Chilena. Y lo hacemos presente porque creemos que el lenguaje crea realidad, de hecho estamos seguras que el lenguaje crea realidad, entonces estas pequeñas connotaciones a veces del lenguaje nos hacen seguir en el espiral de discriminación, de racismo, entonces es importante hacerlo presente. Bueno, y siempre lo hacemos presente cuando podemos, ¿verdad? Al igual que otras palabras que también muchas veces se repiten y con las cuales no estamos de acuerdo. Por ejemplo, cuando dicen nuestros pueblos originarios, nosotros como pueblos originarios no pertenecemos a nadie más que a la Ñuque Mapu, entonces igual esos términos ya tenemos que empezar a sacarlos del vocabulario para poder mirarnos como pueblos con respeto, mirarnos a los ojos y hablar en un diálogo de igual a igual. También, por favor, aprovecho también no llamarnos más etnias, que también en muchas ocasiones me he encontrado que nos dicen la etnia mapuche, la etnia aymara, no, somos pueblos. Pueblos, nación, en etapa de reconstrucción en base a todas las vulneraciones y a todo lo que nos ha robado históricamente, en este caso el Estado chileno. Respecto a la conflictividad que existe en Wallmapu, tenemos que entender que este es un proceso que desde que nació la República Chilena ha existido. No obstante, los primeros indicios que tuvo la República Chilena fue de respetar nuestro pueblo, respetar la independencia que el pueblo mapuche tenía en los territorios más al sur, más allá del Biobío. Eso se ratifica con los tratados que suscribió Chile con el pueblo mapuche, ejemplo de ello es el último tratado de 1825, el Tratado de Tapigüe. No obstante ello, en vista y considerando que el pueblo mapuche tenía su autonomía, su independencia sobre sectores, Wallmapu específicamente, muy ricos en biodiversidad, muy ricos en todo lo que es bosque nativo, animales, muy rico en sí por el ecosistema que eso conllevaba. El Estado chileno, ya siendo un Estado con miradas capitalistas, obviamente le interesó e invadió el territorio que resguardaba el pueblo mapuche, territorio ancestral. Y eso no pasa más allá de 150 años. Comúnmente también muchos chilenos creen que este conflicto bien se arrastra con los españoles. Con los españoles sí hubo conflicto, pero se solucionaron a través de parlamentos. Y los parlamentos han sido un instrumento del pueblo mapuche que siempre ha utilizado.
y que por tema también de racismo y discriminación, el Estado chileno nunca nos ha reconocido esa capacidad dialogante que hemos tenido como pueblo ante las diferentes autoridades, ya sea de la colonia española o del pueblo chileno. Y que es muy importante relevar para que la concepción del pueblo chileno también vaya poco a poco interiorizándose sobre lo que realmente somos y no siga folclorizando ni caricaturizando lo que es el pueblo en base a lo que los medios hegemónicos imponen en sus mentes a través de los medios de comunicación masivos y que manejan grandes grupos económicos. Si bien este conflicto, como dije, viene desde hace ya no más allá de 150 años, dentro de ese periodo podemos notar la inoperancia del Estado, que ha permitido a vista y paciencia la usurpación de territorios, ha permitido a vista y paciencia también el robo de nuestra cultura, de nuestra identidad, el despojo de lo que es ser mapuche, al permitir que colonos extranjeros, grandes empresas, latifundistas llegaran a nuestros territorios, provocando, desde un punto de vista occidental, una pobreza del pueblo mapuche, ya que los despojaron de sus tierras, de sus animales, de su ecosistema en sí, y lo cual también llevó a la migración de muchos de nuestros hermanos a las ciudades. Particularmente en mi caso, yo no estoy ahora en Wallmapu, sino que estoy en Santiago por circunstancias históricas que tuvieron que atravesar mis padres. No obstante, el pueblo mapuche en sí reconoce la necesidad de que este Estado pueda, o sea capaz, bien dicho, ya no solamente los gobiernos, sino que el Estado en sí, ya hablo de todos los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, sea capaz de reconocernos. Y creemos que el proceso constituyente es una buena alternativa, es un buen método. No obstante, también acá me gustaría relevar que como pueblo mapuche tenemos distintas posturas respecto a este proceso que se está levantando hoy en Chile. Ayer, de hecho, estuve en un conversatorio en que compartí con una lamien y ellas estaban indicando la postura de otros hermanos que están en Wallmapu, que no, en base a la desconfianza que siempre han sentido con el Estado, en base a la discriminación y a la violencia repetida y sistemática que se ha ejercido contra ellos, ellos no quieren participar del proceso porque estiman que no les va a afectar ni positiva ni negativamente, sino que ellos buscan autodeterminarse en base a los principios internacionales consagrados en los tratados de derechos humanos y así buscar una mejor calidad de vida, una vida más digna y una vida que apele realmente a lo que es la cosmovisión y la cultura del pueblo mapuche. Importante tenerlo en cuenta también porque mucha gente piensa que como pueblo mapuche tenemos que pensar todos igual o tener una misma postura frente a las cosas que ocurren acá en Chile. Y también es importante relevarlo porque los hermanos que tienen esta posición han tenido una lucha constante en defensa de los territorios, han sido, como dije anteriormente, vulnerados constantemente también por el Estado, por los agentes represores, las policías, y son al final ellos quienes están levantando las demandas territoriales, reivindicando y colocando su vida a disposición de la causa del pueblo mapuche. Aquí me gustaría resaltar lo que actualmente son los presos mapuches que están en las distintas cárceles en Lebu y Angol, presos que están en huelga de hambre por peticiones que parecen, no sé, de un punto de vista jurídico tan básicas, pero que el Estado chileno no ha sido capaz de cumplir. Hay un convenio, que es el convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia en Chile el año 2009, porque fue ratificado el año 2008, y dicho convenio aún no es capaz de ser integrado a la legislación chilena. ¿Y en qué afecta esto a los hermanos mapuches que están presos en estos minutos en huelga de hambre? En que ellos piden, como integrantes del pueblo mapuche, que se respete este convenio y se les dé cumplimiento en las áreas penal y penitenciaria para que ellos puedan ejercer efectivamente las garantías y derechos que este convenio indica para integrantes de pueblos originarios. Y tú te das cuenta, como mujer mapuche, como integrante del pueblo mapuche, que en la televisión, los parlamentarios, los políticos,
todos hablan del Estado de Derecho. Y tú te preguntas, ¿de qué Estado de Derecho estamos hablando cuando hay un convenio que está vigente en Chile hace más de 12 años y que no ha sido capaz de ser integrado a la normativa interna y que por lo mismo ha privado a integrantes de los pueblos originarios del goce efectivo de sus derechos? Entonces hay tanto tema por hacer, tanta cuestión pendiente, tantos derechos que realmente deben ser ejercidos por los pueblos originarios y que el Estado no lo permite, que obviamente mientras tengamos este panorama el conflicto en Wallmapu va a seguir. Un conflicto histórico, un conflicto de negación de derechos, un conflicto de invisibilización de los pueblos indígenas, en que históricamente también se nos ha tratado de homogeneizar con el chileno normal, ¿verdad? Chileno normal me refiero al chileno que no se identifica con ningún pueblo originario, ya que históricamente se ha creado un imaginario de que existe un solo tipo de chileno en este territorio, y a todos nos hacen pasar por chilenos. Y tal como dijo el profesor Salvador Millaleo, no es posible que tú, siendo de pueblo originario, te reconozcas solamente como chileno cuando tu identidad y tus raíces te llaman a reconocerte también como parte de ese pueblo originario. Bueno, la negación histórica también de la usurpación de tierras ha hecho lo suyo y va a seguir haciendo lo suyo mientras no se llegue a un consenso político, porque solamente de esa forma se puede llegar a una solución. La represión que el Estado ejerce para con los hermanos mapuches que están en reivindicación de territorios ancestrales no es la forma, solamente recrudece la violencia que se vive en Wallmapu. Mientras no exista un gobierno capaz de establecer un diálogo político con el pueblo mapuche, esto no va a terminar. Entonces tenemos que lograr que la institucionalidad chilena en sí, y aquí es importante el proceso constituyente, cree instituciones desde una mirada intercultural, con pertinencia cultural, que sea capaz de entender las demandas y respetar a los pueblos originarios de forma horizontal, ¿no es cierto? Llegar a un diálogo real, llegar a un diálogo en que podamos comprendernos y no solamente negarnos a la existencia de que pueden haber otras miradas, sino que también intentar trabajar desde miradas distintas. Y ahí un gran punto va a ser el sistema extractivista que en estos minutos tiene Chile y que es avalado por la Constitución Dictatorial de 1980. Un sistema extractivista, un sistema que solamente le importa explotar los recursos naturales, los mal llamados recursos naturales para nosotros, porque para nosotros son elementos que componen la Ñuque Mapu, la madre naturaleza, y que, bueno, ese sistema explotador viene de un sistema capitalista que ha imperado en casi todo el planeta, pero también tenemos que darnos cuenta cuáles son las consecuencias de ese sistema. Estamos en un cambio climático, estamos a puertas de quedarnos sin alimento para la población, estamos a puertas de destruir el medio ambiente que nos protege. Entonces, ese sistema que en estos minutos impera en la mayoría del planeta y también en Chile, tenemos que saber modificarlo, y ahí entra, dentro de manera, desde mi punto de vista, primordial, la mirada de los pueblos, del pueblo mapuche y de los pueblos originarios, al tener un enfoque y una como visión de respeto por lo que es la Ñuque Mapu, con todo el ecosistema que ello conlleva, incluyendo los espíritus, los distintos seres vivos, el agua, los ríos. Y esas son luchas también que sabemos que no son solamente del pueblo mapuche, son luchas transversales de muchos territorios acá en este país. Si no, preguntémosle a los territorios que son zonas de sacrificio, cómo viven ahí la gente, cómo ha luchado para que el medio ambiente y la vida digna realmente sea asible de parte de ellos. Preguntemos también en las localidades donde falta el agua, donde ya no solamente se están proveyendo con camiones aljibes. Entonces son tantas cosas y luchas transversales que podemos dar, que yo creo que si realmente se logra tener esta mirada de respeto hacia los pueblos originarios y su forma de vida, podemos lograr grandes cosas y una sociedad más justa e igualitaria, que es lo que todos buscamos, ¿verdad? Por algo también las marchas y las movilizaciones que partieron el 18 de octubre del 2019, se originaron en eso, en el cansancio de desigualdades tan aberrantes como las que existen hoy en Chile, de las inequidades y el cansancio de que los poderosos, aquellos que están en gobierno, aquellos parlamentarios, los partidos políticos, la institucionalidad en sí,
solamente vele por el interés de ellos mismos y de unos pocos, olvidándose del resto de la ciudadanía que lo pasa mal, que se ve en situación de desventaja, y bueno, y ahí encontramos a todos los grupos que están en situación de vulnerabilidad o que han sido vulnerados, y obviamente a los pueblos originarios, a quienes el Estado y los distintos gobiernos nunca le han querido dar la importancia y la relevancia que se merecen. Bueno, creo que no se acabó mi tiempo, parece. También quizás lo puedo dejar hasta ahí y después ya vamos contestando preguntas. Como quiera usted. Le quedan como 3 minutos aproximadamente. Ya, perfecto. Entonces sigamos. Vale. Pensé que me estaban haciendo alguna señal con la mano. Volviendo al tema de reconocimiento, que también se planteó en este conversatorio, si me indican, o si no entendí bien, un reconocimiento de los pueblos originarios, si hablamos del reconocimiento que dice relación solamente con reconocernos como pueblo, yo creo que quedamos chicos en este proceso constituyente. Con un órgano constituyente plurinacional debemos llegar más allá. Debemos llegar a un reconocimiento, como dijo el profesor Salvador Millaleo, de un Estado plurinacional que nos reconozca como pueblo-nación. Yo creo que es la única vía, la única solución de que los conflictos en Wallmapu puedan tener alguna salida en algún minuto. Y digamos conflicto Estado chileno-pueblo mapuche, porque también hay un término que siempre es muy mal utilizado, que es el conflicto mapuche. Nosotros no estamos en conflicto con nosotros mismos, nosotros tenemos un conflicto con el Estado chileno, por las constantes vulneraciones que hemos sufrido de parte del Estado. Entonces también hace hincapié en eso. Y bueno, obviamente los derechos colectivos son importantes que también se consagren en la nueva Constitución, y nosotras, en la organización a la que pertenezco, hemos apelado también al reconocimiento de los derechos de nuestra Ñuque Mapu. En razón de nuestra cosmovisión, yo creo que más allá de los derechos políticos, sociales, que son necesarios en una Constitución, también tenemos que tener una mirada cultural, una mirada de nuestra cosmogonía, de nuestra cosmovisión, y nosotras apelamos a que en esa Constitución también la Ñuque Mapu, la madre naturaleza y los elementos que la componen sean objetos también de derechos, para que no sigamos explotándola ilimitadamente, para que el sistema capitalista que gobierna este planeta tenga algún tipo de limitación y no nos deje en la degradación total, donde después como país o como Latinoamérica no tengamos dónde habitar, porque no vamos a tener cómo subsistir si nuestra Ñuque Mapu, que es al final quien nos acoge y quien nos da todo lo necesario para vivir. Lo otro también que es importante tener en consideración en este proceso es que por más que igual consagremos y luchemos para estar en la Constitución como un Estado plurinacional donde se reconozcan los pueblos originarios, también es muy importante hacer un gran trabajo con la ciudadanía, con el pueblo chileno. Muchas veces las constituciones pueden consagrar principios muy bonitos, pueden consagrar las mejores intenciones, pero si ello no se baja hacia el pueblo, hacia la ciudadanía, eso también puede terminar en una constitución decorativa, y es lo que no queremos. Por eso también yo creo que la organización territorial, la organización de la sociedad civil que levantó este proceso constituyente, la ciudadanía, yo creo que es muy importante también tomar foco en ello y empezar a compartir, empezar a concientizar a toda la ciudadanía que somos un pueblo vivo, que existimos, cuáles son nuestros sistemas de vida, porque si no partimos de abajo, de las bases, tampoco vamos a lograr mucho en cuanto a temas de respeto, a interculturalidad, porque tenemos que hacer presente que una verdadera interculturalidad es la que respeta los sistemas y las formas de vida de las distintas culturas. Por siglos a nosotras y a nosotros como pueblo nos han impuesto una visión de mundo. Nosotros no queremos eso, queremos que conozcan nuestra visión de mundo y también queremos que la compartan y la entiendan. Pero para eso obviamente tenemos que trabajar con los diferentes movimientos sociales en los diferentes territorios, porque creemos que ahí también está el foco de lograr mayor igualdad y un respeto mutuo entre los distintos pueblos. Eso, convivencia, diálogo, nutram, como le decimos nosotros. Insisto, el pueblo mapuche siempre ha estado abierto al diálogo en todo aspecto, en todo ámbito. No somos aquellos que los medios hegemónicos y racistas
nos han llamado por siempre, ¿no es cierto? Nos han tratado en la historia de borrachos, de flojos, ahora somos terroristas. También tenemos que dejar súper claro que solamente han sido denominaciones peyorativas para poder de una u otra forma no justificar nuestra lucha. Pero, insisto, la importancia que tenemos como pueblo en este contexto es el diálogo, abrirnos al diálogo con todos, con todas, con movimientos sociales, territoriales, autoridades, para que realmente podamos lograr una convivencia más armónica, justa y equitativa, que yo creo que es todos los que nos levantamos el 18 de septiembre del 2019 es lo que queremos. No obstante, el pueblo mapuche ya viene de hace 500 años resistiendo y también luchando por sus reivindicaciones, que eso también es muy relevante considerar. Muchas gracias, Jessica. Bueno, Leonel está teniendo problemas para acceder al Zoom, así que mientras se conecta él, si es que lo logramos, vamos a hacer algunas preguntas para que podamos conversar por mientras con los dos ponentes que hay. Una pregunta que llegó es, voy a agrupar algunas preguntas que son similares para que podamos así ir generando conversación. Una pregunta es, ¿cuáles son las principales exigencias en la actualidad del pueblo mapuche? Y a esto yo lo voy a venir con una pregunta propia, digamos, que me surgió escuchándolos, que, bueno, parece ser que ambos están como de acuerdo y embarcados en este proceso histórico que tenemos de esta nueva constitución y de este proceso constituyente que ya está abierto, ¿no es cierto? Y también uno desde afuera, o siempre se ha dibujado desde afuera como que el mundo mapuche es un mundo muy homogéneo, o tiene en sí mismo es un mundo homogéneo, que no hay diferencias quizás al interior. Y eso obviamente es mentira, porque cada pueblo y cada comunidad o cada nación siempre unos con otros tenemos ciertas diferencias o ciertas perspectivas. Entonces me gustaría preguntarles si es que dentro del mundo mapuche se ve este tema de la nueva constitución, de este nuevo proceso constituyente como una verdadera solución para todos, o hay algunos, por ejemplo, que no están de acuerdo o no piensan que esta va a ser una solución para este conflicto mapuche con el Estado chileno. Esas serían las dos preguntas. No sé quién quiere empezar. Si quieres, parto yo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ya, sí, o sea, yo también escuchando al profesor Salvador Millaleo, creo que ambos estamos por ser partícipes de este proceso constituyente, ambos estamos por el apruebo y por una convención constitucional, no la mixta, constitucional. Yo creo que el profesor Salvador Millaleo está de acuerdo conmigo en eso. Y bueno, respecto a las distintas posturas del pueblo mapuche, igual lo abordé un poquito en lo que relaté, pero sí, cuando el pueblo chileno logra entender que somos un pueblo, ¿ya? Porque esto es súper relevante, van a darse cuenta que como pueblo tenemos muchas diferencias también internas y podemos tener distintos posicionamientos, ¿ya? Porque el pueblo chileno, en el pueblo chileno te encuentras de derecha, de izquierda, del centro, no sé, pues, racista, no racista, homofóbico, no homofóbico, etc. Entonces, como pueblo mapuche, también tenemos el legítimo derecho a ser distintos. Y dentro de nuestras concepciones, nuestros pensamientos críticos y nuestras posturas, no tenemos por qué posicionarnos siempre ante un hecho o de forma similar. Y bueno, yo personalmente creo que la mayoría del pueblo mapuche en estos minutos está con el proceso constituyente, está proclive a ser partícipe, está proclive al apruebo. Insisto, no podemos ir con la constitución dictatorial de 1980. No obstante, dentro del pueblo obviamente hay distintos grupos y dentro de estos grupos encontramos distintas tendencias y hay muchas de estas tendencias que apelan a no ser partícipe del proceso constituyente, apelan a buscar su autodeterminación y dentro de estos grupos también hay grupos que buscan esta autodeterminación dentro del Estado chileno y yo creo que quizás no tanto, quizás una minoría también apela a una autonomía que vaya más allá. Quizás ya en un nivel de secesión quizás del Estado, pero no son la mayoría. Creo que el principio de autodeterminación y la autonomía sí se puede lograr dentro del Estado chileno. Hay ejemplos en países comparados que lo han logrado y no por ello significa que el Estado se vaya a romper. Tenemos el ejemplo de España.
donde hay régimen autonómico para ciertas comunidades. Eso también se podría lograr acá en Chile, si existiera real voluntad política. Y bueno, dentro de estas posturas, yo creo que todas las posturas son respetables. De hecho, todas las luchas por los derechos de tu pueblo creo que son respetables, porque cada uno ha vivido contextos diferentes y desde esos contextos, de esa historia de vida y de esas memorias que te quedan, como integrante de tu pueblo, tú te puedes parar y decidir cómo luchar por lo que tú crees que es lo mejor para la subsistencia y la vida digna, en este caso, del pueblo mapuche. Yo no sé qué opina el profesor Salvador Miraleo respecto a las dos preguntas que hizo Romina. La verdad es que efectivamente hay una variedad, siempre la ha habido. De hecho, un amigo, el alcalde de Saavedra, me decía, el alcalde de Payafil, que cada vez que uno necesita defender una postura, cualquiera sea esta, siempre va a haber un mapuche que lo secunde, porque hay una variación muy grande. Estamos hablando de un pueblo de acá solamente en Gurumapu, en Chile, digamos, de 1.700.000 personas. Entonces, evidentemente no pensamos todo igual. Y luego hay que considerar ciertos elementos, porque a lo mejor con la Lamien Jessica podemos parecer muy entusiasmados frente a esta posibilidad, pero hay que considerar que en la historia, y hablando del ciclo largo, digamos, no solo en los últimos años desde la recuperación de la democracia, ha habido muchas ocasiones en las cuales se ha tratado de caminar juntos, han habido oportunidades y por alguna u otra razón no ha resultado. Muchas de ellas porque el mundo chileno en algún momento le da vuelta la espalda al mundo indígena y empieza o se va por la vía tradicional, que es la vía de la negación y de la dominación. Eh, Hay, yo diría, dos grandes procesos donde uno puede ver claramente que esto pasó. Fue cuando, por ejemplo, el pueblo mapuche se volcó muy mayoritariamente para apoyar la candidatura de Pedro Aguirre Cerda en 1938, los gobiernos radicales, y luego los gobiernos radicales, después de que murió Pedro Aguirre Cerda en el segundo gobierno radical, y ellos mismos empezaron a patrocinar una ley de división de comunidades, o sea, completamente en contra de los intereses de los pueblos indígenas que lo habían apoyado, mayoritariamente a Pedro Aguirre Cerda y al Frente Popular. Entonces, ahí hay una historia de traición muy, muy clara. Y curiosamente, también es lo que va a ocurrir en el periodo ya más reciente, en la historia de Chile con la concertación, que llega en 1989 al Acuerdo Nuevo Imperial, donde tiene estos compromisos de la ley indígena, el Convenio 169 y el reconocimiento constitucional, y donde solo cumple la ley indígena el gobierno de Elwin. El convenio 169 no se logra hasta el 2008 y todavía no hay reconocimiento constitucional, pero entre medio ocurre algo mucho más grave que eso, porque también en eso también hubo un bloqueo, digamos, de la derecha que impidió que se diera el reconocimiento constitucional y que retrasó 20 años el tema del convenio 169, pero también hay una voluntad propia de la centroizquierda de dejar de lado sus compromisos, y eso se va a ver también en el segundo gobierno de la concertación, así por analogía, es una historia que se repite, lamentablemente, con el tema de Ralco, cuando el segundo gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle decide anteponer la ley indígena, o sea, la ley eléctrica, la ley indígena, para forzar la construcción de Ralco, y despide a dos directores de CONADI para viabilizar esto, porque estos dos se oponían, porque querían cumplir su rol de defender los intereses indígenas tal cual era el rol teórico que la ley le encomendaba a CONADE, y el presidente Frey los despide, y genera ahí, empieza a generarse un abismo de desconfianza. Después de que sucede esto, de saber ese conflicto, es que van a empezar, digamos, atentados o acciones de violencia en el 97 de parte de algunos grupos indígenas. Entonces ahí se empieza a abrir un abismo en lo que antes era una participación que estaba institucionalizada, un consejo CONADE, de los cuales la mitad de sus miembros eran elegidos, había un clima donde el Estado había abierto una ventana, y sin embargo el mismo Estado se encarga de rebajarle el estatus y la importancia, esa institucionalidad, y a partir de allí, digamos, muchos mapuches, bueno, gran parte, pero algunos en particular, se van a sentir traicionados también de la misma manera en que el segundo gobierno radical traicionó también a los mapuches. Entonces, esa experiencia histórica
previenen de que puede ser fácil entusiasmarse con un proceso que uno llama, y yo también lo llamo histórico el plebiscito, pero también hay razones para desconfiar, también hay razones legítimas para dudar de que esta vez sí, ahora vamos a empezar algo nuevo, ahora lo vamos a lograr, en fin. Entonces, yo creo que la cautela, el escepticismo sobre todo, tiene alguna justificación. Ahora, creo en todo caso que la diferencia que uno puede apreciar en este proceso de este plebiscito que viene en octubre y luego la elección de convencionales constituyentes, sobre todo si hay un espacio donde se genere un mecanismo adecuado de escaños reservados, que todavía no está asegurado, si hubiera todo esto y se dieran condiciones, podemos sumarla a cómo se generó este proceso, porque este proceso no se genera desde arriba, como ha ocurrido antes, sino que se ha generado desde abajo, desde la demanda de la misma sociedad, y nunca habíamos visto una sociedad chilena tan en sintonía, por lo menos en buena parte. Recordemos que Curacautín nos dice lo que sucedió, que hay una parte donde eso todavía no entra, pero hay alguna buena parte, podríamos decir, en oposición a Curacautín, lo que es la sociedad chilena que uno ve en la Plaza de la Dignidad. Esa sociedad chilena sí está sintonizada o más sensibilizada frente a las demandas de los pueblos indígenas. Entonces, parece ser un buen momento que valdría la pena no desaprovechar, pero uno no podría culpar del escepticismo a ciertos grupos. En cualquier caso, creo que hay que buscar alguna salida. Y creo que sigo sosteniendo que a mí me parece una muy buena salida a este proceso constituyente. Gracias, profesor. Bueno, todavía no se puede conectar Leonel, estamos intentando lo último para que se conecte, y si no, bueno, parece que no va a ser posible. Por mientras, les voy a hacer una pregunta dirigida a la abogada Jessica, que dice, cuando se habla de autonomía, ¿esto dice relación claramente a un sistema jurídico propio? Y también quiero relacionarlo un poco con lo que tú hablabas, que me quedó dando vuelta, digamos que es esta perspectiva de género dentro del mundo mapuche, y también en el sentido de derechos humanos, porque siempre, claro, cuando salta este tema como de jurisdicción o de autonomía, me acuerdo que en la facultad en determinado momento cuando nos enseñan procesal nos dan ese tipo de ejemplos, como qué pasa si por ejemplo un determinado pueblo tuviera una jurisdicción propia, qué pasa, por ejemplo, en caso de violencia de género, si no se regula dentro de una determinada comunidad, pero en el ordenamiento hegemónico chileno, por ejemplo, sí. Y obviamente que todo esto tiene que ver con toda esta narrativa discriminatoria histórica de cómo funciona este tema, pero es una pregunta interesante en el fondo relacionado con esto, como ¿a qué se refiere esta autonomía? ¿Se refiere a una jurisdicción propia y cómo eso tiene que ver con la perspectiva de género también? Sí, si hablamos de autonomía, es posible conectarlo con un sistema jurídico propio. Eso es así. Tenemos ejemplos también de países que se ha logrado un sistema jurídico propio de los pueblos originarios en diferentes áreas, pero esto tiene que quedar muy claro, no fuera del sistema jurídico estatal, que obviamente va a ser como el parangón que va a cubrir todo, y obviamente un sistema jurídico que no permita vulneraciones a derechos humanos. De ahí me engancho a tu pregunta con la temática de género. En la agrupación en la que estamos, nosotras siempre hemos relevado el tema de la mujer, porque creemos y estamos, bueno, la historia nos da también la certeza de que dentro de los pueblos originarios, las mujeres somos las más discriminadas dentro de todo el sistema. O sea, ya tú eres discriminada porque eres mujer, ya tú eres discriminada porque eres mujer indígena, y eso comúnmente también lleva a una tercera condición, que es ser pobre o estar en una situación de vulnerabilidad. Y bueno, lamentablemente también dentro de los pueblos originarios, obviamente el sistema patriarcal imperante también ha hecho lo suyo, ha penetrado, y no podemos desconocer que el sistema patriarcal también ha llevado a posicionar a la mujer indígena dentro del propio pueblo en situación de desventaja. Entonces, si hablamos de autonomía y de un estatuto propio, si es que algún día se logra de parte de los pueblos originarios acá en este territorio,
Obviamente ese estatuto jurídico no debiese bajo ningún motivo vulnerar derechos humanos de ninguna persona, y obviamente respetar lo que son los derechos de las mujeres indígenas. Recordando un caso que hace un tiempo atrás fue muy significativo, un caso y para que veas cómo quizás una mala aplicación de esto podría traer consecuencias nefastas. Por eso hay que trabajarlo y muy bien. No solamente decir es porque es el Asmuyen o la normativa del pueblo mapuche vamos a permitir esto o esto otro. No. Tenemos que también tener conciencia de que muchas conductas dentro del pueblo fueron introducidas y que quizás para muchos hombres son conductas que son culturales, realmente no son culturales, y que simplemente el sistema patriarcal las ha introducido, y que por lo mismo denigran o dejan en posición de desventaja a la mujer. Bueno, comentándote el caso que me vino a la memoria hace un tiempo atrás, fue un tema de violencia intrafamiliar que se dio en una comunidad de Wallmapu, en que me acuerdo, sí, recuerdo bien, la jueza o el juez, no recuerdo bien si fue hombre o mujer, no sancionó al agresor, en este caso al hombre, porque entendía ese juez o jueza que dentro de la cultura mapuche, con una disculpa se solucionaban los problemas. Quizás no voy muy al detalle porque no recuerdo mucho, pero este agresor quedó impune luego de haber agredido a su pareja en razón de que se apeló a la costumbre del pueblo mapuche. No obstante, obviamente después existieron gestiones para clarificar que la cultura del pueblo mapuche no es una cultura que permita el golpe a la mujer o la agresión a la mujer y que menos ello se subsane con una disculpa, sino que obviamente dentro del pueblo mapuche hay situaciones dentro del Asmuyen, dentro de la normativa del pueblo para intentar solucionar este problema, pero no simplemente con la disculpa del agresor esto se subsana, sino que es un tema colectivo de la familia, de la comunidad, quienes en algún minuto, si es que se opta por esta vía, deciden, o por petición de la mujer, de la lamien que sufre violencia, deciden que se interviene en la familia de la comunidad, es una decisión que se va a tomar comunitariamente para ver qué se hace con este agresor. Y las sanciones pueden ser múltiples, pero no dejarlo impune por una simple disculpa. Entonces, ese fue un caso de mala interpretación de la costumbre que terminó obviamente por vulnerar a la mujer, a la lamien, a la hermana, más de lo que ya estaba vulnerada. Entonces ahí también hay que tener ojo. Obviamente yo creo que los sistemas jurídicos indígenas son una opción, pero obviamente no pueden pasar a llevar en ningún caso los derechos humanos de hombres, mujeres, niños, y obviamente tampoco eso puede ser un aliciente para seguir vulnerándonos como mujeres. Eso no puede pasar. Entonces, sí tenemos que apelar a nuestros derechos colectivos, a tener nuestros sistemas jurídicos dentro de este Estado, pero obviamente teniendo los resguardos que corresponden. No podemos ver la cultura desde un punto de vista arcaico en que se permitan atrocidades y vulneraciones cuando ello no debe ser así. La cultura también evoluciona, la cultura tiene que adaptarse a los estándares de derechos humanos, la cultura tiene que reflejar lo que hoy la sociedad es y también lo que hoy somos como pueblo mapuche en este contexto. Y recuperando también lo que es la cosmovisión, que también era lo que había hecho presente. Nuestra cosmovisión, que cuando tú te interiorizas en ella te das cuenta que es una cosmovisión muy distinta al ideario religioso que te impuso el sistema capitalista. Ese ideario religioso que viene de una religión cristiana, ya sea católica, evangélica, y las otras que te impusieron en algún minuto y llegaron acá a Chile, y no se impusieron a los pueblos indígenas, en que también es una religión patriarcal. O sea, la religión católica te dice, en su mito, de que la mujer nace de la costilla de un hombre. No sé, la religión te dice que la mujer tiene que estar sometida al hombre. Mientras que la cosmovisión mapuche, en sus orígenes siempre hace relación a la dualidad femenino-masculino, ni siquiera hombre o mujer, sino que femenino-masculino, porque lo femenino y lo masculino tú lo puedes encontrar tanto en un hombre como en una mujer. Y esta dualidad te dice que como pueblo tenemos que llevarla a la par siempre, en todo contexto, y eso también dentro del pueblo se ha perdido.
se ha perdido, se ha distorsionado, obviamente, como insisto, la invasión llegó con la espada y la religión, mucho de nuestras creencias propias, mucho de nuestra forma de ver y sentir la vida fueron de una otra forma eliminadas, por el tema religioso también. La evangelización hizo mucho también por destruir nuestra cultura. Hizo mucho y todavía hay comunidades, hay hermanas, hay hermanos que no logran conectarse con lo que realmente es nuestra cosmovisión y nuestras creencias porque están impregnados de esa religión católica que te impusieron en el minuto en que llegó el español acá y que después siguió también con el Estado chileno. Recordemos también que la Iglesia ha sido uno de los grandes poderes del Estado también, y que por más que el Estado se diga laico, en la actualidad la Iglesia tiene también mucho poder porque ha ayudado a todo lo que ha sido, a lo que ha sido el Estado y los gobiernos para imponer el sistema en el que vivimos. Entonces, eso es re importante tenerlo a la vista. Eso, no sé si contesté tu pregunta o no sé si quieres profundizar más en ello. Sí, muchas gracias. Yo quería comentar un poco de lo que estaba diciendo Jessica, porque la verdad que no fue un solo caso. Estos casos donde lo que sucedió fue que se establecieron acuerdos reparatorios para casos de violencia intrafamiliar, en casos de violencia que ocurrían en el sur, sobre todo en la comuna de Coyipulli, y donde se invocó la costumbre indígena. O sea, en virtud y con apoyo, digamos, fundamentado en el convenio 169. Esto, digamos, modificaba en la pretensión, digamos, que se estableció allí, eh, la Convención de Belén do Pará, que en el fondo excluía la posibilidad de este tipo de acuerdos en violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, porque en el fondo dejaban en la impunidad este tipo de ilícito de delito. Entonces, se invoca el convenio y al invocarse el convenio efectivamente con un acuerdo reparatorio, que en el fondo son las disculpas que pide en el tribunal y que se aceptan también de manera casi forzada por la persona ahí, es que se pone fin a un procedimiento de violencia contra la mujer dentro de un tribunal, en un procedimiento que se hizo en el tribunal y invocando el convenio. Entonces, estos fueron 12 casos, tengo entendido, y fue una estrategia de la defensa en la Araucanía de usar el convenio de esta manera. Esto generó un debate de derechos humanos muy importante porque efectivamente se estaba dejando en la impunidad violencia contra la mujer, invocando costumbres y tradiciones. Entonces aquí hubo una suerte de confrontación, digamos, entre un movimiento feminista y ciertos grupos, ciertas visiones indígenas tradicionalistas, donde efectivamente los tradicionalistas trataron de hacer pasar como una tradición esto, eh, y esto apoyando, digamos, la postura de la Defensoría y agrupaciones feministas que reclamaban de la impunidad con que quedaba la violencia contra la mujer. Y quienes rompieron esto fueron precisamente agrupaciones de mujeres indígenas que plantearon lo que estaba diciendo la también Jessica, es decir, que no era tradición, que efectivamente no era parte del derecho consuetudinario indígena el que con una disculpa, digamos, se pudiera poner término a esto, que en cualquier caso las formas en las cuales se impartía justicia tradicional en el mundo indígena exigían que se hiciera en la comunidad y que un juez se arrogara la función tradicional de decidir controversia y en un tribunal decidir interpretar desde su propia perspectiva la costumbre indígena era algo que no era consistente con el derecho consuetudinario y que por ello, digamos, estaban falseando la tradición, falseando la costumbre indígena, que en realidad no existía esta oposición que pareció construirse entre el convenio 169 y la Convención de Belén do Pará. Entonces no había realmente una controversia acá. Y esto se ha recordado a propósito de lo que ha pasado en semanas anteriores con lo que hizo la impugnación que se hizo respecto de la ley Pascua. La ley Pascua que fue una ley dictada por Eduardo Frei, digamos, es una ley interesante en el sentido que es una reacción a lo que era la situación de abandono, era una colonización que Chile hizo
por vía ajena, digamos, concesionando la isla primero a una empresa anglo-peruana y luego entregándole el control a la Armada, causando diversas violaciones a derechos humanos a los pueblos indígenas, y resulta que producto de una rebelión que se produce en los años 60, Chile decide tomar recién ahí el control, la administración directa de la isla, y dentro de ese marco es que se hace la ley Pascua, y la ley Pascua va a tener una cápite donde hay ciertos delitos que eran delitos de acuerdo al Código Penal chileno, donde les va a establecer una rebaja de pena, y la justificación de eso es una peculiaridad cultural. Delitos contra la propiedad, pues supone que no tenían los Rapa Nui la misma noción de propiedad que tenía el mundo occidental, y también van a justificar una rebaja respecto a delitos sexuales. Van a rebajar la pena respecto a la violación, porque supuestamente, en el entender del legislador de esa época, era también parte de la costumbre, en fin, una tipos de relacionamiento sexual que podían incluir algún tipo de violencia, pero que no eran tan mal vistos allí como en Occidente. Entonces, eso en definitiva es una reacción más blanda frente a la violencia sexual, que es lo que ocurre, digamos, en el sistema, en el continente, y de acuerdo al legislador de esa época era la adecuada a la costumbre. Entonces, una organización de mujeres indígenas, que se llama Moana, cuestiona esto y presenta una impugnación de los artículos 13 y 14 de la ley Pascua ante el Tribunal Constitucional. Y lo que va a generar el debate es que el Consejo de Ancianos, que es la institución indígena más antigua de la isla, más tradicional, va a presentar un amicus curiae, digamos un escrito donde va a pronunciarse acerca del recurso de Moana, y en ese amicus curiae va a sostener que hay algún tipo de violencia sexual contra las mujeres que puede ser considerada como grata dentro de ciertos cánones culturales. Y eso va a generar, por cierto, una discusión muy fuerte, no solo, digamos, en el ámbito continental, sino en la misma isla entre las agrupaciones. A tal nivel que, bueno, no sabemos, tendría que estar un Rapa Nui para contarnos la historia tal como fue, que el Consejo de Ancianos va a pedir disculpas por esta presentación y le va a echar la culpa, no sabemos si realmente o no, pero en el caso es que va a responsabilizar al abogado que tuvieron de los dichos que dicen ese escrito, está sostener que hay una violencia culturalmente adecuada, grata para una violencia sexual contra las mujeres, Rapa Nui, y van a quitarle el mandato judicial, pidiendo estas disculpas también. Entonces, se resignificó esta discusión. Si los derechos colectivos efectivamente pueden, los derechos que existen, que están en virtud del Convenio 169, permiten una coacción de algún tipo contra las mujeres, o sea, ya sea para validar agresión física o agresión sexual. Entonces, este es un debate que es muy importante en materia de derechos humanos porque nos permite alumbrar dos cuestiones respecto a los derechos humanos. Primero, los derechos humanos es un sistema de derechos. Y que sea un sistema de derechos significa que uno no puede consagrar o proteger un derecho desprotegiendo otro, sino que tienen que estar en armonía, tienen que estar integrados y tienen que lograrse una solución que permita la máxima protección de un derecho conjunto a los otros derechos. Esto significa que los derechos colectivos de los pueblos indígenas no pueden significar desproteger los derechos de las mujeres a su autonomía sexual o a vivir una vida sin violencia. Entonces, ninguna interpretación del convenio puede significar esto. Y por otra parte, que si bien el convenio eh, puede o significa que los derechos humanos no pueden ser leídos de una sola manera, y existe lo que uno puede entender que se llama la interpretación intercultural de los derechos humanos, es decir, que hay que adecuar ciertos elementos de los derechos humanos, hay que verlos e interpretarlos de acuerdo a las culturas de los pueblos. Esto también tiene ciertos límites, y los límites que dentro de la jurisprudencia en América Latina se han desarrollado es precisamente la vida, la integridad física de las personas como elementos básicos que ninguna interpretación intercultural puede desfigurar. Entonces son límites absolutos frente a
en fin, la adecuación a las culturas que hay que hacer de los derechos humanos para que cada cultura esté ahí y pueda trabajar con los derechos humanos de acuerdo a sus propios códigos. Eso siempre va a tener como límite la vida y la integridad de las otras personas. Entonces, digamos, dentro de los derechos humanos la respuesta es bastante clara, lo que resta por saber, y yo creo que ahí habría que hacer un debate derechamente con el pueblo rapanui como protagonista, es cómo ellos se van a tomar esto, si, cómo van a seguir, si sigue el debate y si este debate tiene que ver con lo que decía la Lamien, en el sentido de que puede ser una mala interpretación de la tradición, o efectivamente hay tradiciones que son complicadas y que están evolucionando, en fin, son preguntas que deja este debate abierto. Muchas gracias, profesor. Bueno, parece que Leonel no se va a poder conectar finalmente, así que vamos a tener que dejarlo para otra oportunidad cuando se pueda conectar. Y ya para ir cerrando entonces, voy a hacer la última pregunta que hizo alguien, que dice, si en Chile se estableciera, en un caso hipotético, un Estado plurinacional en la nueva Constitución, ¿existiría un gran avance en alcanzar una comunicación armónica entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche? En el fondo, digamos, si que en la Constitución se plasme que el pueblo mapuche es un Estado plurinacional, ¿es o no una solución? Si parto respondiendo yo, la verdad, ¿qué significa? Hay que entender qué significa Estado plurinacional. El Estado plurinacional es un Estado donde conviven diversas naciones, pero no solo describe esa situación de diversidad étnico-nacional, sino que lo crucial es que el tratamiento que tienen las naciones de parte del Estado es en pie de igualdad, es decir, que no existe una subordinación de una nación a otra. Y para que esto sea así, se garantizan una serie de derechos colectivos de índole política que permiten efectivamente que se desenvuelva esto con igualdad. Esto es que eh, el pueblo que es mayoritario, en este caso el chileno, no decida a nombre del pueblo mapuche, sino que en los asuntos propios sean los mapuches o los aymaras, los rapanui, los que decidan por sí mismos. Por supuesto, todo esto con los límites que acabamos de hablar, es decir, todo es limitado por los derechos humanos y también limitado por la integridad del Estado, es decir, siguen formando parte del mismo Estado, no tienen un Estado propio, sino es un Estado compartido. Entonces, este Estado compartido trata como iguales a estas diversas naciones, incluyendo las naciones indígenas, y para eso garantiza derechos colectivos. Esto, en teoría, por cierto, es una situación mejor que la denegación de derechos, que es la que existe ahora. Y por ello significaría una nueva cancha, un nuevo rayado donde hemos nivelado, o se trata de nivelar las decisiones que se tomen y con ello también generar nuevas instancias que son relevantes para los pueblos indígenas, pero también para los chilenos, que es generar nuevas formas de control para evitar la agresión a la naturaleza, para evitar la destrucción abusiva de los ecosistemas que los pueblos indígenas quieren proteger a partir de su cultura y ejerciendo estos derechos colectivos. Eso, digamos, en teoría está muy bien, pero hay que tener cuidado, porque en esto de la plurinacionalidad ya también hay camino andado y nos dice que, por ejemplo, países como Bolivia o como Ecuador no fueron tan maravillosos como uno esperaba después de 10 años de sus constituciones que se declararon plurinacionales. Esto es que igual continuaron prácticas de extractivismo, que no los pueblos indígenas no siempre han escuchado, más bien se generó un abismo entre Rafael Correa sobre todo y la Organización Indígena de Ecuador, algo menos en Bolivia, pero sí habían tensiones bastante fuertes y a propósito precisamente de que el Estado, estos gobiernos progresistas que instalaron estas constituciones plurinacionales, siguieron favoreciendo intereses económicos en desmedro de derechos indígenas. Entonces, no todo era miel sobre hojuelas en este estado en estos estados plurinacionales, y de hecho, y por eso, digamos, los constitucionalistas indígenas que participaron en el diseño de estas constituciones empezaron a ver o a hacer una distinción entre un plurinacionalismo desde arriba, es decir, desde un Estado que impone un cierto orden de derechos que parece muy bonito,
pero que en el fondo van a quedar reducidos y limitados cuando choque con otros intereses económicos que a las élites de turno les parezcan más importantes. Y esto se contrasta con un plurinacionalismo desde abajo, esto es que donde realmente se empodere efectivamente a las organizaciones indígenas, a los territorios, y por ello, digamos, estos derechos puedan servir para lo que teóricamente sirven, que es para generar mayor protección para la forma de vida indígena y para los ecosistemas que están en esos territorios. Entonces, hay que tener presente esto no va a ser una solución mágica, no vamos a cambiar el país con un papel, pero sí podemos establecer fuerzas, establecer equilibrios nuevos, que si los desarrollamos pueden dar origen a una mejor situación. Pero esto no es, nada sucede, ningún cambio por arte de magia, ni de la noche a la mañana. Muchas gracias, profesor. Jessica, ¿escuchaste la pregunta o te la repito? ¿Me la repites, porfa? No hay problema. Tiene que ver con la noción de Estado plurinacional. En el fondo, si sería esta una solución de plasmarse en la nueva Constitución, y si se plasmara, si esto produciría que haya una convivencia más armónica entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Ya, ok. Bueno, personalmente creo que sería un avance. Insisto, la nueva Constitución, si es que la logramos, puede proyectarnos a un diálogo distinto del que hemos tenido entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, pero también tenemos que tener presente, como dije hace un minuto, que la Constitución no va a solucionar todo. Si no trabajamos con la ciudadanía, con los territorios, con las diferentes organizaciones sociales, puede terminar siendo una constitución decorativa que, por más que consagre principios y derechos, estos no se puedan llevar quizás a efecto, como queremos. Pero sí, yo creo que si se llegasen a consagrar ciertos derechos colectivos políticos de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche, se podrían lograr avances desde mi punto de vista. Y bueno, traigo a ejemplo lo que en estos minutos están pidiendo los presos políticos mapuches de Angol, que ellos están pidiendo en estos minutos una mesa de alto nivel político para ver cómo se puede bajar el convenio 169 al ámbito penal y penitenciario, para que ellos puedan ejercer efectivamente estos derechos que consagra el convenio. El gobierno haciendo quizás oídos sordos o no teniendo la concepción de que estás con un pueblo distinto, con un pueblo que apela a sus derechos, simplemente se bajó de la mesa, es la última información que yo tuve hace unos días atrás, pero quizás si tuviésemos derechos y fuésemos reconocidos con estos derechos colectivos, y esto también permeara la nueva institucionalidad, que quizás acordásemos en la nueva Constitución, en las nuevas autoridades también que vienen después de esta nueva Constitución, tendríamos un Estado más dialogante y capaz de reconocernos como pueblos, como sujetos colectivos de derechos, y mirarnos de una u otra forma ya de igual a igual, no desde un punto de vista de la dominación hacia el otro, sino que dándote cuenta de que tienes un par a tu lado, un sujeto de derechos colectivos que también tiene tantos derechos como tú, y quizás se llegue realmente a estas mesas de alto nivel político, ¿verdad? Que el ejemplo que están pidiendo los presos políticos mapuches de Angol. Pero claro, todo esto tiene que ser permeando, más allá de la Constitución, las instituciones, las autoridades, la ciudadanía chilena, y hay que aprovechar, insisto, este movimiento, este proceso no nació de los altos poderes del Estado, no nació de los poderes hegemónicos que controlan Chile y que lo están explotando ilimitadamente en estos minutos, y quienes son los que al final se llevan todas las ganancias que sacan de los territorios, sino que es un movimiento que nació desde la ciudadanía, desde los pueblos. Yo creo que es el rasgo significativo que se le debe dar a este proceso histórico, y yo creo que por ello también mucha población del pueblo mapuche quiere participar y poder contribuir a lograr un nuevo pacto social en que realmente sea la ciudadanía la que decida en esta carta fundamental cuáles son las directrices que quiere a futuro para tener una convivencia más armónica. Pero claro, tenemos que también tener cuidado de que si los convencionales que se eligen
van a ser los mismos que han estado gobernando desde la vuelta de la democracia, los mismos partidos políticos, las mismas caras. Posiblemente esto termine con anticipación en nada. Entonces igual ahí hay un llamado que hacer a toda la ciudadanía de que traten de elegir, desde mi punto de vista y desde la red de la organización en la que participo, que traten de elegir nuevas caras, gente que venga a los territorios, gente que sepa realmente cuáles son las necesidades de los distintos pueblos de Chile, de la ciudadanía, de los sectores que han sido vulnerados. Porque, insisto, si nos quedamos con las mismas caras, si seguimos jugando el juego de los partidos políticos tradicionales, posiblemente el avance sea mínimo y no se logre lo que realmente quiere, no sé, el 90% de la población que habita este territorio chileno. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, Leonel no se pudo conectar, así que lamentablemente, pero lo dejaremos para una próxima oportunidad y que podamos conversar con él. Yo les quiero agradecer en nombre del Centro de Derechos Humanos y en nombre de todos quienes estamos detrás, que fue muy interesante, por lo menos para mí. Agradezco tener esta instancia, más allá de lo que uno siempre se entera en los medios de comunicación hegemónicos de este tema. Siempre creo que es bueno sentarse a conversar y reflexionar más profundamente, digamos, de lo que pasa con el pueblo mapuche. Así que muchas gracias. No sé si alguno quiere decir algunas palabras muy cortitas de cierre para que nos vayamos despidiendo. Sí, yo sí. Me gustaría decir algunas palabras ya que nos das el espacio. Simplemente hacer un llamado a la sociedad chilena, al pueblo chileno, que levantó la bandera el 18 de octubre, que reconoció la lucha que el pueblo mapuche lleva ya por 500 años, a que no se queden solamente en eso, buscar una real convivencia y un real respeto entre todos los que habitamos este territorio, todas y todos. Conlleva más allá de levantar una bandera, sino que esa bandera que levantaste el 18 de octubre y en las manifestaciones después también llevarla a tus acciones diarias. A acciones de respeto hacia mujeres y hombres del pueblo, en este caso mapuche o de cualquier otro pueblo, a acciones de intentar comprender la cultura, acciones de apoyar cuando estos pueblos intentan reivindicar su identidad, reivindicar la cultura y sus derechos, apoyar también cuando las luchas son transversales, insisto, la lucha por los territorios y la defensa del Ñuque Mapu, el pueblo mapuche no solamente la realiza para nosotros, o sea, la Ñuque Mapu, el planeta Tierra, la naturaleza, los ecosistemas, es la esencia de nuestra vida. Si nos contaminan las aguas, nos morimos. El agua tiene más valor en estos minutos que el oro, que los diamantes. Si no sabemos valorar lo que son los ecosistemas y todo lo que ellos conllevan, estamos predestinados a una extinción pronta, en unos años. Así que esas luchas específicas que llevamos los pueblos originarios, insisto, no son luchas solamente para nosotros, son luchas transversales. Y mientras el pueblo chileno logra entender eso y se sume a la lucha y a la causa, va a ser un bienestar colectivo general al final para todos. Así que eso, el llamado, también agradecer, obviamente, a la invitación. Se agradece que sean estos espacios y bueno, agradecer también al profesor Salvador Villaleo que siempre nos enseña mucho en sus conversatorios, con sus pláticas. Y bueno, sigamos este camino para lograr una sociedad más justa y equitativa, que es lo que es el camino que yo creo que todas y todos debemos seguir. Chaltumay Lamien. Bueno, yo me despido también. Les deseo a todos y a todas, digamos, una buena tarde y agradeciendo la conversación con la Lamien, Jessica Cayupi, y digamos, yo sé que ella representa esta sensibilidad y esta capacidad de liderazgo femenino nuevo, joven, que está cambiando las estructuras de poder también del mundo indígena, que también esto es muy necesario. Así que muchas gracias por estar con nosotros y bueno, a todos ustedes. Muchas gracias. Que tengan buena semana y nos vemos el próximo miércoles en nuestra próxima sesión del ciclo de conversaciones.